No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada. Si la ciudad pudiera devolver los pasos al amigo, si pudiera hacerlo regresar a las formas y esencias. Si el maestro pudiera otra vez caminar entre las calles, escuchar la música de los trovadores y soñar con el diáfano color del paisaje que se percibe entre las montañas. Si el Creador pudiera disfrutar del calor de las tardes y arrancarle el misterio a la bohemia de las noches. Si la ciudad aclamara al artista que no se rinde al silencio, entonces el milagro estallaría para todos los tiempos en la alegría de la vida. Que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré. Excepcional creador, Pedro Arrate configuraría una obra de trascendental importancia para las artes plásticas cubanas de la segunda mitad del siglo XX. Pero también fue un hombre inquebrantable en el recuerdo de un tiempo. Por eso, por derecho, se alza para siempre como un monumento a la vida. De Arrate se dice, y lo afirman muchos de sus colegas y compañeros y amigos conocedores de la obra, que con él irrumpe en Santiago de Cuba una nueva visión de la pintura. Es decir, se dice que irrumpe la modernidad. Pedro Arrate constituye para mí un símbolo muy importante. Para mí Pedro Arrate fue una de las figuras importantes dentro del grabado y de la gráfica, del diseño gráfico en Santiago de Cuba. Una etapa en que realmente había muy pocos medios, muy pocos recursos, y con pocos medios, con esos pocos recursos, realmente pudo hacer un diseño gráfico y una obra pictórica muy contemporánea. Porque él constituyó para la ciudad de Santiago de Cuba un pintor muy importante. Así que Arrate fue uno de los valores grandes de las artes plásticas aquí en Santiago. El pintor, el artista, el hombre de la visualidad más integral y más contemporáneo, más experimental de Santiago de Cuba, de toda esa generación, sin duda es Pedro Arrate. Él fue una figura cimera en lo que es la plástica santiaguera y cubana, y por lo tanto su influencia ha marcado mucho hasta nuestros tiempos en nuestro trabajo profesional. El 31 de octubre de 1934, en el corazón de Santiago de Cuba, y entre la luz y el color de esta mítica ciudad, nace Pedro Arrate. De niño jugaría con el dibujo y las formas plásticas para encontrar pronto su definitiva vocación. Siempre tuvo mucha afición a las manualidades, a las artes plásticas. Y su familia me contaba, su tía Clara sobre todo, que él en la época de las campañas publicitarias de los políticos de turno, recogía los afiches que estaban en la calle, ¿no? Y tenía en un rincón de la casa una buena cantidad de afiches, era su colección. Muy joven ingresa en la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada. En la escuela se forma como creador, pero también se enriquece como intelectual comprometido con su tiempo. Allí tiene el privilegio de encontrarse con maestros de la talla de Antonio Ferrer Cabello y René Valdés Cedeño. Entraba así, por derecho, en el camino de la historia del arte en Santiago de Cuba. Santiago ha dado magnífico plástico, extraordinario.
y nos hemos siempre distinguido fuera de Santiago. Se han distinguido los plásticos santiagueros. Pronto el joven artista demuestra su particular talento hacia el dibujo. Es un estudiante acucioso del mundo de las formas plásticas. Hacia ellas presta una atención esmerada. Comprende que el arte no es solo un mero hecho sensorial, sino un proceso donde la reflexión y el análisis configuran un discurso coherente. Toda obra necesita de emoción, pero también de reflexión. Arrate forma parte de una generación emblemática de artistas plásticos cuyos horizontes creativos serían definitorios para la historia de Santiago de Cuba. A ellos les correspondería establecer un eslabón particular entre tradición y modernidad. Creadores como José Julián Aguilera Vicente, Raúl Alfaro, Luis Mariano Frometa, Miguel Ángel Botalín y José Loreto Ruitiner, con discípulos de Arrate, aportarían un trabajo imprescindible para el horizonte plástico santiaguero. Juntos escribirían a lo largo de sus vidas una bella historia de camaradería, amistad y confraternidad. Bueno, yo le diré que Arrate yo lo conocí siendo muy joven, casualmente en la propia Escuela de Arte Plástica de Santiago de Cuba, cuando se encontraba ahí frente al Parque Céspedes, frente al Casagrande. Que teníamos otros 18 y 19 años. Ahora, dentro de todo ese grupo había un salón que se hacía de pintor de noveles. Eso lo hacían en el Liceo de Santiago de Cuba. Ahí expusimos nosotros, Botalín, Aguilera, Arrate y yo, y cogimos los primeros premios de noveles. En el año 1955, Pedro Arrate se gradúa de pintura, mientras en 1958 completaría su formación plástica en la disciplina de escultura. En 1957, junto con Miguel Ángel Botalín y Antonio Ferrer Cabello, participa en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Moscú. En plena dictadura de Batista, estos jóvenes tuvieron la inmensa osadía de enfrentar presiones y amenazas para cumplir un sueño. Fue un acto heroico. Allí en la URSS, y entre los 34.000 participantes del mundo entero, Arrate representó a una Cuba nueva que pronto se abriría paso de entre las cenizas. Allí bailó y cantó con inmensa alegría. Allí fue feliz. En esa oportunidad visita también Francia, Italia, España, Austria y países de Europa del Este, lo cual le permite adquirir una rica experiencia en relación a la producción artística contemporánea. No desaprovecha tampoco la ocasión para conocer los principales museos de Europa. Y nos topamos entonces con la pintura universal, no a través de impresos y libros, sino directamente en los museos, y que en definitiva nos trajo por consecuencia alguna mano mucho más moderna, un colorista, una compañera, Nora Riquene, una dibujante muy buena, Pedro Arrate, que fue el más moderno del grupo de nosotros. En este ámbito forma parte de Galería, donde tiene el privilegio también de vincularse a intelectuales de izquierda de la talla de Francisco Prat Puig, José Antonio Portuondo o Jesús Saborín. La primera etapa, desde 1956 hasta 1962, él va deconstruyendo la figura humana y la va convirtiendo en planos. Va sintetizando la forma de la figura humana. De este periodo está la maternidad, alto en el trabajo, los músicos, la pescadera, la niña con flor. Empieza una rigidez
y una estructura diferente a lo clásico. Lo caracterizan las líneas negras por todos los contornos. El uso de la espátula, colores sobrios. También los pies son grandes, pesados, las manos también son grandes y pesadas. En este momento comienza también su interés por el diseño gráfico. Sus carteles sobre el carnaval santiaguero tendrán una significativa acogida. La gente de los hoyos se van para Tíbolí y los del Tíbolí se van para los hoyos. La gente de los hoyos se van para Tíbolí y los del Tíbolí se van para los hoyos. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte algo. Cuando yo lo conocí en Galería de Artes Plásticas. Se interesó siempre por mí y en realidad tuvimos una relación de amistad primero muy bonita, hasta que finalmente, el noviazgo, el tiempo, nos casamos, aquí vivimos, vine a vivir para acá, tuvimos 5 hijos, porque perdimos uno al nacer, y continuó siempre en su vida de artista. Con el triunfo de la revolución llegarían nuevas perspectivas. El intelectual comprometido abraza el nuevo tiempo de luchas y cambios con pasión desbordada. En 1960 gana por oposición una plaza docente en la Escuela de Artes Plásticas José Joaquín Tejada. Fue el primer profesor que vi frente a mí cuando entré en la Academia José Joaquín Tejada de Santiago de Cuba en el año 62. Y nos puso un ejercicio de un trabajo libre. Recuerdo que hice un paisaje muy cursi. Y siempre recuerdo con qué cuidado él se refirió luego acercándose a mi trabajo de una manera muy respetuosa, muy cuidadosa. Y empezó a hablar de algunos conceptos de arte, de pintura. Fue mi primer contacto con un profesional hablando específicamente de la pintura. Una cosa que siempre la tengo en el recuerdo fue ya yo en segundo año, y en el examen final yo hago era un torso, dibujar un torso, y yo dibujo el torso, pero puede ser por desconocimiento o porque fue la percepción que yo tuve en ese momento de esa imagen, de ese torso. Yo lo hice con un alto contraste, que al final no era lo que se pedía en el examen. Y Bertaborne me quería colgar. Y Arrate intercedió por mí y habló. Mi primer maestro en cuanto a mi obra artística, al diseño, porque aunque él no fue profesor específicamente de diseño conmigo, sino de pintura, su obra de diseño, la parte artística en que él trabajaba como diseñador, fue la que más influyó en mí. En el año 1962 funda y dirige la Galería Oriente. Se desempeñaría también como miembro fundador de la filial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Santiago, entidad a la cual se consagraría años más tarde. Fueron los años 60 decisivos en su producción creativa. La segunda etapa creo que debe comenzar a partir de 1964. Da un salto real, diferente. Es la pintura que geometriza todos los elementos, lo hace a partir de grandes planos, se mete dentro de fenómenos sintéticos real, pero a partir del concepto de la pintura. Trabaja el material pictórico, llevándolo al plano. Esto es un pensamiento muy gráfico, una reacción de la gráfica. Creo que ese es su eje principal, el pensamiento gráfico, el orden, la síntesis, se unen
a partir de esa idea que él trae en su yo interno. En la obra de Arrate hay un marcado énfasis en el trabajo con las formas. Es un creador que estudia minuciosamente la estructura de la obra para conjugar en ella los recursos plásticos. Por eso, la racionalidad, la síntesis y el equilibrio resultan elementos decisivos en su discurso visual. La obra de Arrate es de una exquisitez y de una limpieza, y tiene mucho de diseño. El utilizar las formas geométricas, porque Arrate es, vaya, mi paradigma. Su paso al diseño gráfico resulta coherente y armónico dentro de su vida creativa. En 1968 funda el Taller de Diseño y Texto del DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, tarea a la cual le dedicaría gran parte de su carrera. José Antonio Portuondo afirmó: Arrate no ha olvidado que todo buen artista tiene que ser también un excelente artesano. Por eso estudia, experimenta y aplica a su arte los procedimientos y recursos técnicos que su labor de artesano le impone en sus trabajos de silescreen y otros semejantes. Sabe que un buen cartel tiene mucho que enseñarle al cuadro más pretencioso y aprovecha humildemente la lección. Arrate gestó una verdadera proeza dentro del diseño gráfico en la ciudad de Santiago de Cuba. Nada le fue ajeno en el ámbito del cartel. Yo me recuerdo que yo lo veía montar los lienzos a él para hacer su obra pictórica, que es muy amplia y muy reconocida en aquella época y después. Tú podías mirar un cuadro de Arrate por adelante con todo terminado, ahí detallado, pero lo miraba por detrás también y el lienzo bien montado, bien cortado, todo cepillado. O sea que él tenía esa cualidad. Era muy detallista en las obras que él hacía. En los 70, dentro de su obra pictórica, se abren nuevas perspectivas en el ámbito temático. Aparecen en sus pinturas maquinarias contextualizadas en un ámbito plástico donde el trabajo con las texturas se hace cada vez más importante. Donde trabaja maquinarias, pero lo trabaja desde el plano, lo más sintético posible. Dentro de esta etapa, bueno, aparece también una serie dedicada a los pájaros, igual, muy gráfica, muchos colores y formas planas, con un color intenso. Ahora sí tengo que cambiarme toda la ropa, porque ahora toda está todita de WhatsApp. Los zapatos están sin suela, la camisa está rompida, el pantalón está sudado. Arrate fue un hombre de carnaval, un devoto convencido de la fuerza telúrica de un hecho cultural al cual nadie puede ni debe quedar indiferente. Nada le era ajeno, ni la conga de San Agustín, ni la pelota, ni la poesía. Arrate entendía que la cultura no tenía límites ni fronteras. Como todo artista que se respetaba y todo artista que se respeta, sentía afición por los placeres de la vida. No pensemos en el artista encerrado en su torre de marfil. Era un hombre que creo yo que disfrutó, bueno, lo vi disfrutar plenamente la vida. En varias ocasiones, él y otros hacíamos honores a Dionisios o a Baco en la mitología. Dionisio en la mitología griega, Baco en la mitología romana, pero siempre todo esto estaba permeado de una conversación inteligente. Esas cosas son las que hicieron, además de Pedro Arrate, el artista respetado, pero al mismo tiempo la persona que sabía disfrutar de una buena conversación y de un espíritu de gourmet, como dirían los franceses. Por eso, por las mañanas escuchaba a Bach y por las tardes podía perderse en el perfecto universo armónico de Sindo Garay o en el enigma rítmico de la rumba.
Como intelectual comprometido con su tiempo, dedicó grandes esfuerzos al trabajo profesional en la UNIAC, el cual asumiría desde finales de la década de los 70. Arrate tuvo el privilegio de ser un creador con grandes dotes para dirigir, o lo que es lo mismo, un dirigente creativo que mucho aportó al enriquecimiento cultural de Santiago de Cuba. Y una faceta que me llamó mucho la atención es de que si en aquel momento el Comité Provincial de Santiago de Cuba funcionó, siempre se debió al celo y a la dedicación que Arrate tenía porque todo funcionara en correspondencia con el perfil y el objetivo que la institución debía de perseguir. Yo me recuerdo una vez que nosotros estábamos picando caña en San Luis, nunca se me olvida, y estábamos ahí los dos picando, yo estaba picando con él caña, y llegó una persona allí y dijo, ah, pero ustedes los pintores pican caña. Y él se viró, se lo dijo así. Y le dijo, no, picamos caña y muchas cosas más. En el contexto de los años 80, un hecho de significativa connotación para la ciudad fue la creación de las Noches Culturales de la calle Heredia. Era curioso, la gente iba, veía a Fara María allí, oían a Pablo aquí, iban para la trova, pero entonces a las 11 empezaba la tertulia de la UNIAC, pero que eso duraba hasta las 4 de la mañana. En el rico contexto cultural de los años 80, la obra plástica de Arrate busca nuevos rumbos perfilados hacia la abstracción. Se convierte en un pintor más abstracto. Son elementos abstractos en el aire, sencillamente elementos que dan la sensación de la espacialidad. Y en esta época hace 3 piezas solamente, dan esa sensación de espacio, porque lo comienza a hacer tridimensional, pero a partir del mismo proceso técnico de arrastrar la pintura sobre el lienzo y lograr una fina textura que lo identificó ya a partir del 60 y en todo el resto de su etapa como pintor. Entre los años 1983 y 1984, imparte clases magistrales en la Universidad Veracruzana de México. Allí también tiene la posibilidad de ampliar el horizonte en la gráfica al conformar en ese centro docente un taller de impresiones de serigrafía, experiencia que enriquecerá notablemente su registro creativo. Tiene también el inmenso orgullo de construir una familia que reconoce en él un pilar fundamental. Pienso que Arrate hubiera estado muy orgulloso de sus hijos, ya como adultos. Recibieron su legado de padre, de artista, de amigo, de compañero. Como soy la más pequeña de la familia, tenía un poco de beneficio, ¿no? Mi relación con él fue mucha, pero a veces muy breve. Yo desafortunadamente desapareció cuando yo tenía 14 años, pero pienso que nos dejó mucha raíz, ¿no?, en lo que es la seriedad en el trabajo, la seriedad de la vida. Como padre siempre complaciente con sus niños, con sus hijos. Fue siempre auténtico y sincero, pero sobre todo supo imponer un sello distintivo en su obra, marcado por un uso exquisito y razonado de los elementos plásticos. Tuve yo el privilegio de compartir con Pedro. Fue cuando lo invitamos a participar en nuestro equipo, como miembro de nuestro equipo de la Plaza Antonio Maceo. Como se sabe, esta plaza fue la primera que se hizo en Cuba que se concibió mediante un equipo interdisciplinario. Y a la primera persona que llamé como jefe del equipo, que era para trabajar la línea del diseño, fue a Pedro Arrate, como diseñador y como pintor. Y la principal responsabilidad en ese campo que había que enfrentar era el diseño del gran vitral
y que también tuviera un carácter simbólico cubano. Y Pedro Arrate fue el primero que empezó a plantear ideas, soluciones, y llegó a realizar conjuntamente con Julia Valdés, con Omar Puente, que fue el equipo primero que se armó para solucionar esa tarea, los primeros bocetos. Lo que pasa es que tristemente no pudo culminar la obra, lo perdimos antes de que se ejecutara todo el proyecto. Aplaudido y querido por su país y su ciudad, obtuvo numerosos premios y reconocimientos que justamente valoraron la importancia de su trabajo. El maestro no pudo decirnos adiós ese 3 de febrero de 1988, porque nunca fue un hombre de despedidas. Por eso se fue en silencio, y por eso quedó siempre en nosotros la dulce melodía de tu vida. Yo cuando hacíamos esas reuniones, sumamente informales, a veces era en su casa, a veces era aquí, yo me ponía a cantar, y esa noche me dice: ¿cómo me gusta a mí como tú cantas Perla Marina? Digo, sí, pero me dice, bueno, cuando yo me muera tú me cantas esa canción. Vive escondida entre corales, celaje tierno de allá. Volverás, amigo, a sorprendernos con tu alegría, y en tu vuelta saltarás entre colores, formas y espátulas para demostrarnos tu empecinada manera de retar a la muerte. Y te harás eterno por derecho, como eterno ha sido tu arte. Extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan, fiel